Entonces, ahora sí empecemos con el tema del día de hoy, que son las esfingolipidosis. Muy contento en serio de estar aquí, pues desde Cali, que nos acompañen tanta gente y que se vea atraída hacia estos temas que son raros, pero a la vez, pues, muy apasionantes. Entonces, para entender las esfingolipidosis y de hecho todos los errores innatos del metabolismo, hay que saber cómo clasificarlos, porque a uno le pueden parecer que estos errores y que estas enfermedades y patologías pueden llegar a ser muy complejas y enredadas, pero si uno tiene una buena clasificación y uno sabe dónde va bien cada cosa en cuanto a su parte, pues en cuanto a su taxonomía, por así decirlo, es más fácil entenderlas y conocerlas. Entonces, veamos cómo es que se clasifican los errores innatos del metabolismo, como vimos en la primera charla de introducción, para dar un recorderis, que se van a clasificar en aquellos de molécula pequeña o intoxicación, en aquellos de déficit energético y en aquellos de moléculas complejas. Entonces, las esfingolipidosis, que son el tema que vamos a ver hoy, van a estar dentro de las que son moléculas complejas, dentro de las que son enfermedades lisosomales, como ya vamos a ver más adelante. Entonces, va a ser de este grupo, de las moléculas complejas. Y pues estos errores innatos del metabolismo de molécula compleja se dividen principalmente en dos: en errores innatos del metabolismo lisosomales o, peroxisomales, ¿cierto? Entonces, los lisosomales se van a dividir en esfingolipidosis, que es el de que vamos a ver hoy, la mucopolisacaridosis que vimos en la charla pasada, y las mucolipidosis, pues que son otro grupo ya más raro y que a veces se solapa o que se ve junto con las mucopolisacaridosis. Los peroxisomales se dividen en aquellos de génesis o de única enzima. Entonces, entendamos un poco más esto. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una célula normal. Estos verdes son los peroxisomas, que tienen oxidasas lipídicas, estos verdes de acá, mientras que los lisosomas tienen hidrolasas ácidas. Las esfingolipidosis y las mucopolisacaridosis y las mucolipidosis hacen parte de este grupo de enfermedades, de los lisosomas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en una enfermedad peroxisomal o en una lisosomal? Pues la verdad son como espectros o dos enfermedades que están contrarias, pues, o grupos de enfermedades que están contrarias una de otra. Porque en las peroxisomales, pues como lo hemos visto en la gráfica anterior, que había de la génesis o de una única enzima, en esta lo que sucede es que aquí hay ausencia de peroxisomas, o los peroxisomas, si los hay, no tienen nada dentro, son como lo describen en la literatura, peroxisomas fantasmas. Y la célula es así, pues no tiene los peroxisomas, que son estos verdes, no los tiene, y entonces se da como un hallazgo de ausencia. Entonces, por ejemplo, va a haber disfunción hepática porque no va a haber enzimas peroxisomales, también va a haber hipotonía porque va a haber carencia de enzimas en el nivel muscular, también pues va a haber hallazgos neurológicos relacionados con esta ausencia enzimática. Por otro lado, las enfermedades lisosomales, que es donde entran las esfingolipidosis, aquí pues sí están los lisosomas, pero está la ausencia de la enzima. Lo que va a suceder aquí es que se van a empezar a acumular sustancias de diverso tipo, especialmente pues esfingolípidos, en las esfingolipidosis, en las mucopolisacaridosis, pues polisacáridos, en las mucolipidosis, pues lípidos de diversa categoría, y aquí lo que va a suceder es que se empiezan a acumular en la célula, y esta célula empieza a aumentar de tamaño, entonces empieza a hacer hipertrofia. Entonces ya en las enfermedades lisosomales, en lugar de hacer estos hallazgos clínicos, empiezan a ser pacientes con organomegalia, con síntomas neurológicos derivados de esto, también las facies se ven pues alteradas o diferentes, y también hay un hallazgo muy característico que es la disostosis múltiple, que ya vamos a ver lo que es. Entonces aquí, por ejemplo, estos dos memes de abajo nos ejemplifican lo que es cada una. En este es la ausencia y es como si estuviera vacío, y en este todo se empieza a acumular y acumular y acumular, haciendo que la célula pues entre en estos procesos, pero no es simplemente acumulación, como vamos a ver más adelante. La isostosis múltiple es la constelación de anomalías óseas que consisten, que afectan las vértebras, las costillas, el cráneo, las epífisis y las diáfisis y pues, los metacarpianos, como vamos a ver acá. Entonces, por ejemplo, en este grupo de radiografías de pacientes con errores, enfermedades lisosomales, vemos que aquí se les afectan las vértebras, vemos aquí lo que serían los metacarpianos en forma de bala, un cráneo agrandado,
las costillas en forma de espátula, y todos estos constituyen hallazgos de isostosis múltiples. Estas pueden verse de pronto más en mucopolisacaridosis, que tienen esta característica o esa afinidad por los huesos, pero también las esfingolipidosis, algunas pueden llegar también a generar estos hallazgos a nivel radiológico, y hay que conocerlos y identificarlos. Bueno, entonces, como les había mencionado, no solamente va a ser acumulación de una sustancia en la célula y ya, va más allá de eso, porque hay una mutación en un gen, se ven afectadas estas enzimas que son codificadas pues, por este gen, y empieza a haber esta acumulación. Pero secundario a esto, lo que va a suceder es que se va a afectar tanto lo que está detrás de esa vía metabólica como lo que está, como nos explicó la doctora en el video de introducción. Entonces va a haber una disfunción celular, también va a haber deficiencia de este producto que va a estar adelante. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una alteración de la glucocerebrosidasa, pues no voy a poder, se me va a acumular glucocerebrósido y no voy a poder formar los productos de degradación de este, que pueden tener funciones útiles en el organismo. También pues va a haber alteración de la autofagia, acumulación de proteínas tóxicas y muchas otras cosas que hacen que sean procesos muy complejos y que van más allá de un simple almacenamiento y del simple crecimiento de la célula. Entonces, como les decía, va a haber disfunción del retículo endoplasmático, del aparato de Golgi, disfunción mitocondrial, porque muchas de estas productos que no se pueden degradar son útiles a nivel mitocondrial, a nivel de membrana y a nivel especialmente neurológico en muchas enfermedades. Entonces, ¿esto qué nos va a llevar? Pues a un daño celular con un estrés oxidativo, como en casi todas las patologías en medicina, y a una respuesta inflamatoria que se traduce en muerte celular. Y esta es lo que se conoce como hipótesis de la citotoxicidad, que se ven alterados tanto procesos en todas las escalas metabólicas de las enfermedades. Entonces, les mencionaba, múltiples procesos celulares se van a ver afectados. Entonces, ¿cómo cuáles? La señalización celular se ve afectada porque si yo no puedo conseguir los productos de degradación de un determinado producto, pues no voy a tener proteínas o esfingolípidos o polisacáridos en la membrana que van a ser importantes en la señalización celular. También la presentación antigénica se ve alterada, entonces esto lleva a procesos de tal vez autoinmunidad a largo plazo, también a procesos de activación del sistema inmune y a procesos inflamatorios, también a problemas inmunitarios que hacen susceptibles a los pacientes a infecciones, al igual que alteraciones en la inmunidad innata y adaptativa. También la apoptosis pues, se ve sobreactivada, o a veces en algunos casos también se ve pues disminuida, y la función sináptica también se ve alterada. También en algunos pacientes todos estos procesos inflamatorios pueden verse reflejados como un aumento en el riesgo de presentar neoplasias, como vamos pues, a ver ahorita de pronto en algunas de estas enfermedades. ¿Y esto qué nos indica? ¿Y esto qué nos muestra? Que estas enfermedades son pleiotrópicas. ¿Y qué es pleiotrópica? Que un solo gen me va a permitir que sean diferentes características. Y esta es la característica, o eso es algo que fundamenta todas estas enfermedades. Son pleiotrópicas, porque pueden afectar prácticamente cualquier órgano del cuerpo y pueden hacer que la enfermedad se manifieste de muchísimas formas, lo que dificulta un poco el diagnóstico. Entonces, ya viendo esta introducción, esta pequeña introducción, pues ahora sí entremos en las esfingolipidosis como tal. Y primero veamos, pues, qué es un esfingolípido. Los esfingolípidos son un grupo de lípidos complejos que van a derivar de la esfingosina, que es este de acá. Y si a esta esfingosina nosotros le empezamos a agregar otros grupos químicos, como por ejemplo ácidos grasos, pues se me va a volver una ceramida. Si le agrego un grupo fosfocolina, se me vuelve esfingomielina. Si le agrego también pues, fosfocolina más un ácido graso, se vuelve esfingomielina. Si le agrego un azúcar simple, se vuelve cerebrósido. Y si le agrego un oligosacárido, pues ya se va a volver un gangliósido si tiene ácido oxálico. Y bueno, hay muchos esfingolípidos, tienen funciones múltiples en señalización, en estructura, en de todo. Pero lo más importante es que están en todo el cuerpo. No hay un órgano en todo el cuerpo humano que, pues, con un metabolismo activo que no tenga al menos un esfingolípido. Bueno, y de hecho incluso, por ejemplo, el pelo en el cabello o en la piel y en las uñas se compone de gran medida de ceramidas. Entonces, pues vemos que también hay partes pues inorgánicas o que no tienen, digamos, un metabolismo activo que también tienen estos componentes, entonces ahí es donde radica su importancia.
Estos esfingolípidos y estas enfermedades de las esfingolipidosis tienen la característica de que afectan mucho lo que es el sistema nervioso central, porque ahí es donde, digamos, tienen un mayor papel más allá de todo el cuerpo, pero obviamente tienen gran importancia en todos los demás. ¿Y esto en qué se va a traducir? En neurodegeneración, que estos pacientes pueden llegar a tener neurodegeneración, epilepsia, neuropatías, síntomas extrapiramidales, y un elemento muy característico de estas enfermedades es la mancha retiniana rojo cereza, que es la que vemos acá. Entonces, recordemos pues la anatomía normal de la retina, y vemos aquí que como se da una acumulación de esfingolípidos en todo lo que sería la retina, en las células ganglionares y en la mácula, pues lo que va a suceder es que esta parte de la retina va a palidecer, excepto la fovea, que es esta que está dentro de la mácula, en la parte central de la mácula, y como la fovea tiene células ganglionares donde se puedan acumular los esfingolípidos, por eso realza con la palidez de todo esto, y es lo que se conoce como la mancha retiniana rojo cereza que se ve en muchas de estas enfermedades. Entonces, listo, ya vimos la afección de los esfingolípidos y pues lo que las caracteriza. Entonces ahora veamos estas enfermedades, ¿cuáles son? Entonces aquí tenemos nuevamente esta clasificación y aquí las esfingolipidosis. Entonces está la enfermedad de Gaucher, muy importante, la más prevalente de todas, la enfermedad de Niemann-Pick, las gangliosidosis, que estas se dividen en gangliosidosis GM1 y GM2, y estas GM2 se dividen en enfermedad de Sandoff y Tay-Sachs. Vamos a ver la de Tay-Sachs pues, por la importancia que puede llegar a tener o por el conocimiento que se tiene de esta. Está también la enfermedad de Kraft, la leucodistrofia metacromática y la enfermedad de Fabry, que esta es también incluso tan prevalente como la de Gaucher, y hay algunos textos que pueden llegar a decir que más. ¿Qué caracteriza el conjunto de estas enfermedades? Bueno, lo caracteriza es que todas, bueno, casi todas, con una excepción, son autosómicas recesivas, es decir, que debe haber tanto un gen del padre como de la madre para que se presente la enfermedad, y de ahí radica que estas sean enfermedades tan raras y que no se vean tan comúnmente, pero eso que sean raras no quiere decir que no sean importantes. La excepción está en la enfermedad de Fabry, que es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. ¿Y esto qué nos traduce? Que es una enfermedad casi exclusiva de los hombres. Para que se den una mujer, tiene que haber una coincidencia, pues una improbabilidad enorme de que se den una mujer, debido a que los hombres pues solamente tenemos un cromosoma X, mientras que las mujeres tienen pues los cromosomas X, y esto se traduce y esto hace que si una mujer tiene afectado uno de los cromosomas X, pues el otro lo va a suplir, cosa que no sucede en el hombre. Entonces, para que una mujer tenga enfermedad de Fabry, tiene que ser que el padre sea enfermo y una madre portadora, y cosa que podría llegar a ser bastante rara, pero pues obviamente se han reportado casos. Otra de las características de estas enfermedades lisosomales es la alta prevalencia en los judíos askenazis, por pues, todos los procesos de endogamia y de elementos culturales que hay dentro de ellos. Son prevalencias y incidencias de estas enfermedades altísimas, incluso más de 100 veces que la población general, especialmente Gaucher, Niemann-Pick, Tay-Sachs, son las que más se ven en estas poblaciones, y ahorita vamos a ver pues, algunos datos epidemiológicos. Listo. Entonces, además de esto, se puede llegar a complicar un poco más, sin embargo, no es la idea, solamente como para mencionarlo, que las enfermedades de la esfingolipidosis pueden darse en el catabolismo, como en estas, o en la síntesis, que ya son enfermedades mucho más raras incluso que estas, como la neuropatía sensorial, también pues está el síndrome de regresión del desarrollo de sal y pimienta, la paraplegia espástica, que son más de todo de la síntesis, y si somos técnicos, no serían tanto de errores del metabolismo como tal. Pero entonces, ya conociendo cómo se clasifican y de qué grupo hacen y las características más generales de todas estas, veamos cómo se clasifican cada una. Entonces aquí, por ejemplo, está la enfermedad de Gaucher, aquí vemos el tipo de herencia, la excepción, la de Fabry, vemos aquí el tipo de enzima que se ve afectada, vemos también pues aquí los hallazgos principales, ¿cierto? Entonces empecemos a ver cada una de estas, y vamos a empezar con la enfermedad de Gaucher, que es la esfingolipidosis más común de todas y la más prevalente.
Entonces, ¿por qué se va a caracterizar? Pues porque hay tres tipos. Un tipo 1, que va a corresponder al 90% de los casos de enfermedad de Gaucher, que es la forma no neuropática, o sea, estos pacientes no tienen eh, afección del sistema nervioso central, y una característica epidemiológica es que 1 de cada 12 askenazis son portadores. Eso es una prevalencia extremadamente alta en una población para una mutación. Entonces ahí vemos cómo la prevalencia o la incidencia se puede aumentar 100 veces en estas poblaciones. El tipo 2 de la enfermedad de Gaucher es la forma neuropática aguda, y la tipo 3 es la forma neuropática crónica. Y esta se caracteriza porque es menos incidente que la 2, o sea, es más rara, pero es más prevalente. ¿Por qué? Porque esta tipo 2, la forma neuropática aguda, tiene mucha mortalidad. Son niños que mueren incluso in útero o a los pocos meses o años de nacimiento por las características clínicas que puedan llegar a tener. Entonces, si bien esta es más rara, estos pacientes viven más tiempo y por eso son más prevalentes. Y hace que esta enfermedad sea como un espectro, que ya vamos a ver ahorita. ¿Qué sucede en la enfermedad de Gaucher? Bueno, en la enfermedad de Gaucher hay deficiencia de lo que es la glucocerebrosidasa. ¿Y qué sucede cuando yo tengo deficiencia de esta enzima? Pues se me va a acumular glucocerebrósido, que es este esfingolípido de acá, que tiene pues este residuo de un carbohidrato. Pero además pues se van a acumular otros esfingolípidos como glucosilceramida, glucosilesfingosina, que se pueden encontrar elevados en plasma como marcadores de la enfermedad y que tienen un rol en la neurodegeneración y en la inflamación que deriva que vimos ahora. ¿Y en qué órganos se va a acumular este glucocerebrósido? Principalmente en macrófagos. Y estos macrófagos pues van a ir y van a infiltrar lo que sería el hígado, el vaso y los huesos. Y esto es lo que me va a generar las características clínicas principales de estas enfermedades. Entonces, principalmente esplenomegalia y hepatomegalia. Y también pues afecciones óseas que ya vamos a ver, que son la parte fundamental de esta enfermedad. Entonces, se van a infiltrar estos órganos por los macrófagos, va a haber una inflamación debido a esta infiltración, va a haber también hiperplasia, ¿y esto en qué se va a traducir? En megalias, entonces hepato y esplenomegalia, entonces el enfoque de un niño con hepato y esplenomegalia recién nacido o infante, tiene que estar en el diagnóstico diferencial. Después de haber descartado varias cosas, la enfermedad de Gaucher. También va a haber infartos óseos avasculares, necrosis avascular de cadera debido a esta infiltración e inflamación. También se va a infiltrar la médula ósea, entonces va a haber alteraciones hematopoyéticas, que ahorita vamos a ver cuáles son. Y también va a haber osteopenia, que también es lo que tiene mayor impacto en la calidad de vida de estos pacientes, que son las alteraciones y el dolor a nivel óseo. Entonces, como les decía, esto es un espectro. La enfermedad de Gaucher no podemos encasillar a los pacientes en un tipo 1 exclusivamente o en un tipo 3 o en un tipo 2 solo, pero puede ir desde un espectro que se combine en uno o que tenga más de uno que el del otro. Entonces, el tipo 1 es el más asintomático, que presentan enfermedades esqueléticas, de pronto hepatosplenomegalia, y ya a medida que van avanzando hacia los otros tipos, puede tener alteraciones neurológicas, como el Parkinson, como hidrocefalia, alteraciones en los movimientos oculares, y ya en la más grave, que sería la tipo 2, se presenta en pacientes como hidrops fetalis o hidropesía fetal, que es este edema que hacen a nivel neonatal los pacientes, también como ictiosis congénita o bebé arlecno o bebé colodión, y también todos los elementos neurológicos que se pueden llegar a presentar. Entonces hay algunas que son tipo 1, pero tienen elementos de la tipo 3, o de la tipo 2 que tienen de la tipo 1, y bueno, y así. Y se solapan y son un espectro de la enfermedad, no son como casillas o como exclusivas de cada uno. Entonces aquí vemos las características clínicas que tienen cada uno. Entonces, la tipo 1, que es la más asintomática, puede empezar en la infancia y en la adultez. La tipo 2 suele empezar muy temprano, especialmente en el primer año, y la tipo 3 en la infancia. A nivel hematológico, estos pacientes hacen anemia y trombocitopenia, y hay que tener en cuenta que la trombocitopenia no es tanto por la infiltración ósea de los macrófagos, no es porque no tengan médula ósea, sino porque estos pacientes, a veces la esplenomegalia es tanta
que empiezan a hacer secuestro esplénico. Y esto es una urgencia médica porque en el secuestro esplénico a veces es tanta la sangre y las plaquetas que se van para allá que el paciente empieza a tener sangrados y que el paciente puede llegar a hacer un shock hipovolémico. Entonces, esta es la causa de la trombocitopenia en la enfermedad de Gaucher, no por la infiltración de la médula ósea en la mayoría de los casos. También en estos otros tipos puede haber estos hallazgos hematológicos a nivel esquelético importantísimo, la osteopenia, osteoesclerosis, el dolor a nivel óseo es importantísimo, que se conocen como crisis óseas o crisis de hueso o crisis de Gaucher, que se ve más que todo en la tipo 1 y en la tipo 3. En la tipo 2, como no tienen ese tiempo para desarrollarse y crecer, se ve bastante poco. A nivel neurológico hay mucha enfermedad de Parkinson en la adultez y neuropatía periférica puede llegar a verlo, si bien se conoce que es la forma no neuropática, y es ahí donde les digo que se pueden solapar elementos de una y de la otra. Este tipo 2 tienen afección neurológica muy marcada y en la tipo 3 tienen esta afección neurológica característica como demencia progresiva, ataxia, parálisis de la mirada supranuclear y bueno, todos estos hallazgos. También hay muchas otras características, pero lo más importante y las más comunes es las que vamos a ver más adelante en una tabla que nos muestra la prevalencia. Aquí es lo que les mencionaba en la tipo 2, la hidropesía fetal y el bebé colodión, que es esta ictiosis congénita. Entonces, en un bebé que nace con ictiosis de Kim, no está de más pensar en una enfermedad de Gaucher. Y aquí vemos, por ejemplo, que es 100 veces más común en los judíos askenazis, como les mencionaba ahorita. De pronto ahí la tipo 3 es más común en españoles y palestinos. Y aquí esta tipo 3A es más común de pronto en estas regiones. Pero siempre hay que sospecharla porque a veces pueden aparecer mutaciones de nuevo, incluso sin que tengas esta prevalencia a nivel regional. Entonces, aquí era lo que les decía de la manifestación clínica y la frecuencia en el porcentaje de presentación. Entonces, lo más común siempre va a ser la esplenomegalia y la hepatomegalia. Y esta trombocitopenia que va a haber por el secuestro esplénico también es bastante común. Ya la anemia y todos estos otros hallazgos hematológicos van a ser por la infiltración que va a haber a nivel de la médula ósea. Y es rara la neutropenia. Cuando estos pacientes hacen neutropenia, uno debe pensar uno no descarta la enfermedad de Gaucher, pero debe pensar que puede llegar a tener también una enfermedad, una neoplasia hematológica. Solapada a una enfermedad de Gaucher, porque estos pacientes tienen también aumento del riesgo de enfermedades hematológicas. Por la trombocitopenia, estos pacientes también pueden sangrar y lo que es la osteopenia, el dolor de hueso, las fracturas patológicas y las crisis óseas son lo que más impacto en la calidad de vida tienen en estos pacientes y vemos que son altamente prevalentes. Estos pacientes, como casi todos, tienen retraso en el crecimiento. Sin embargo, muchos se pegan lo que llaman el estirón de la adolescencia y tienen una talla y tienen una estatura y un peso que podría decirse que es normal para la edad. Entonces, es importante reconocer y que un paciente con enfermedad de Gaucher no necesariamente es un paciente con retraso en el crecimiento. Bueno, entonces es importante que también todo paciente que se presenta con un estallido esplénico después de un trauma leve, considerarlo, y si tiene alguna de estas características se debe considerar enfermedad de Gaucher, porque muchos pacientes clásicamente son aquellos que se presentan con estallido esplénico. Además, son pacientes que tienen riesgo aumentado de enfermedad de Parkinson y mayor riesgo de leucemias, linfomas y gamapatías monoclonales, por todo esto de la inflamación y lo que les mencionaba de la neutropenia. Entonces, el diagnóstico es obviamente con aproximación clínica y ahorita vamos a ahondar un poco, pero hay algunos hallazgos específicos, que es esta de acá, que son las células de Gaucher, que son macrófagos llenos de glucoeurócido. Estos macrófagos se pueden encontrar básicamente en cualquier órgano, especialmente en sistema nervioso central y en médula ósea, y también se llaman como papel tisú. Y pues uno se preguntaría qué es el papel tisú y uno va y lo busca y es el papel higiénico o el papel de las servilletas o el papel pues, de la cocina. Y uno pregunta por qué lo llaman así, y es que cuando uno coge este tipo de papel, el papel higiénico, las servilletas, y lo pone al microscopio, ve que se ven bastante similar. Esta es la célula de Gaucher y este es el papel tisú o papel higiénico visto al microscopio y vemos que tienen estas características y es prácticamente patognomónico de esta enfermedad.
También hay otros hallazgos como este que es radiológico, que sería el fémur en matraz de Erlenmeyer, que es este fémur de acá que vemos que acá está más engrosado y acá se encuentra más delgado, como un matraz de Erlenmeyer. Y si bien no es único de la enfermedad de Gaucher, muy pocas enfermedades lo causan. ¿Y cuáles son? Pues la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Niemann-Pick, la osteopetrosis y envenenamientos con gases, con metales pesados. Entonces, si nosotros encontramos este hallazgo, básicamente tenemos 4 diagnósticos posibles para hacer este paciente, lo que nos facilita mucho las cosas y nos muestra que reconocer de pronto a veces hallazgos muy específicos nos puede adelantar y ahorrar muchísimo trabajo con los pacientes. Listo. Vemos la enfermedad de Gaucher, entonces ahora veamos lo que es la enfermedad de Niemann-Pick. Esta también se llama la lipidosis de esfingomielina y colesterol. Y tiene, al igual que en la enfermedad de Gaucher, 3 tipos, pero en esta van a ser tipo A, que es la forma severa de inicio temprano, que es la forma también aguda neuropática, diferente a lo que pasaba en la enfermedad de Gaucher, que era al revés, la tipo 1 era la más leve y de inicio tardío. Y obviamente, como casi todas estas, es más prevalente en asquenasis. Está la tipo B, que es leve de inicio tardío y que en estos pacientes, si bien tienen este déficit enzimático, no lo tienen ausente por completo como si lo hay en la tipo A. Y hay otro tipo que es la enfermedad de Niemann-Pick tipo C, que es por un mal procesamiento del LDL, el colesterol y los glucosfingolípidos. Pero la alteración genética y los hallazgos no hacen que sean estrictamente un error innato del metabolismo, incluso a veces de pronto podría ser una enfermedad que no entra dentro de las esfingolipiosis, entonces por eso le puse esto. Sin embargo, vamos a ver los hallazgos que pueden hacer. Entonces, en esta enfermedad lo que va a suceder es una deficiencia de esfingomielinasa y pues se va a acumular esfingomielina, que es este esfingolípido que tiene un grupo fosfocolina y un grupo aquí de ácidos grasos. Y como lo dice prácticamente el nombre, es de gran importancia en las vainas de mielina. ¿Y qué órganos me va a afectar? Me va a afectar estos órganos de acá, los macrófagos, que me van a ir a infiltrar el pulmón, el cerebro, el vaso, el hígado y la glándula pues, o la corteza suprarrenal. Y esto es lo que va a generar estos hallazgos y las características clínicas en estos pacientes. Entonces, ¿cuáles serían? Por ejemplo, en la tipo A, pues van a haber hepatoesplenomegalia, va a haber enfermedad pulmonar intersticial, esta afección pulmonar que hay, como hay afección también del cerebro, el impacto neurológico que hacen estos pacientes con enfermedad de Niemann-Pick es mayor que los que hacen la enfermedad de Gaucher, y digamos la podría caracterizar. Pierden habilidades motoras tempranamente, pierden la función neurológica, hacen neuropatía, también hacen la mancha macular rojo cereza y mueren generalmente por insuficiencia respiratoria, por este infiltrado respiratorio que hacen, que es generalmente intersticial. Ya en la tipo B, que inicia más tardíamente, son básicamente los mismos hallazgos: hepatoesplenomegalia, trombocitopenia, talla baja, maduración esquelética retardada, enfermedad pulmonar intersticial, hiperlipidemia, también los mismos hallazgos oculares y neurológicos, que serían signos cerebelosos, nistagmos, bueno, una alteración neurológica muy completa que pueden hacer en estos pacientes. Y ya en el tipo C ahorita, que si bien es una enfermedad diferente, tiene cosas muy interesantes y muy fascinantes que son bastante específicas de esta enfermedad. Entonces, la neuropatía periférica, ¿cómo se va a ver en un niño? Pues en un adulto de pronto la neuropatía periférica sí se vea como dolor o como deficiencias sensitivas o motoras, pero en los niños y especialmente en los del tipo A y que no se pueden comunicar lo que sienten, se manifiesta como hipotonía y arreflexia. Esta es la forma en que un niño manifiesta esta neuropatía. Además, aquí vemos pues, los hallazgos intersticiales en pulmón y la mancha retiniana rojo cereza que se ve en estas enfermedades. Entonces, en la tipo A, recordemos, hepatoesplenomegalia, enfermedad pulmonar intersticial, la mancha roja cereza a nivel macular y el de retraso en el desarrollo. En la tipo B, hepatoesplenomegalia, trombocitopenia, la enfermedad pulmonar intersticial y característicamente la hiperlipidemia y una sobrevida mayor. Y como vemos en esta imagen, pues nos resumen los hallazgos de esta enfermedad de forma muy didáctica. Ya en la tipo C, que si bien de pronto uno podría decir que no es tanto un error innato del metabolismo, la verdad es que es
tiene hallazgos muy fascinantes y muy sorprendentes. ¿Por qué? Porque el recién nacido puede llegar, entran con ascitis, niños que tienen alterada la función hepática, ictericia, infiltrados pulmonares e hipotonía persistente, muy similar a los otros tipos. Ya mientras ellos van creciendo, presentan lo que sería hepatoesplenomegalia, normal, igual que las otras, pero algo muy característico de estos pacientes, bueno, que se pueden ver en otras enfermedades, es la parálisis supranuclear vertical de la mirada. Algo así, algo que se ve en el síndrome de Parinot, que es la afección aquí del mesencéfalo a nivel posterior y que puede tener muchas causas, pero en el Parinot pues se ven afectadas otras cosas. Y lo que sucede es que estos niños no pueden mirar bien hacia arriba y al momento en que lo hacen se les van los ojos hacia abajo como si hicieran un nistagmus y también pueden tener, digamos, cierta tosis. También hacen ataxia, distonías y convulsiones. Y algo que es casi característico, por así decirlo, patognomónico, pero pues en medicina de pronto lo patognomónico no existe, es la cataplexia gelástica, que es algo que bastante sorprendente, pues o impresionante, porque cataplexia es la pérdida del tono muscular en un paciente, sin pérdida de la conciencia y sin somnolencia, lo que lo diferencia de una narcolepsia. En la narcolepsia el paciente pierde el tono muscular, pero también pierde la conciencia y también siente somnolencia antes de que suceda eso. En esto no, solamente pierde el tono muscular sin perder esas otras. Y gelástico se refiere a aquella risa patológica. Entonces, la cataplexia gelástica es el niño o el paciente que pierde el tono muscular y cuando lo hace empieza a reírse. Y se ve con los polosomnogramas en el 20% de estos niños. Y aquí les puse este video de YouTube, pues aquí está el título, donde vemos el niño que pierde el tono y mientras pierde el tono se está riendo. Cosa que es pues, bastante característica de la enfermedad y bastante, digamos, curiosa. Y en los adultos, pues va a haber ya de lo que sería demencia, depresión y psicosis. Pero muy característico y muy específico estos dos hallazgos y también pues bastante sorprendentes. Hay también para la enfermedad de Niemann-Pick tipo C un cuestionario que uno puede llenar, que se encuentra fácilmente, que es el cuestionario de Niemann-Pick tipo C. Y pues uno va llenando y esto le da una puntuación para llegar a un diagnóstico o llegar a tener una aproximación de probabilidad diagnóstica. En el diagnóstico, como vimos en la enfermedad de Gaucher, también están los hallazgos de células espumosas, que son estos macrófagos llenos de lípidos que están acá, que se llaman autofluorescentes y que tiñen ligeramente con PAS, con ácido periódico de Schiff. Y la diferencia es que estos tiñen ligeramente en la enfermedad de Niemann-Pick, mientras que en Gaucher tiñen muy, muy fuertemente. Y eso es, digamos, una característica que ayuda a diferenciarlos, porque a veces son enfermedades muy similares en cuanto a la organomegalia y los hallazgos neurológicos y la neuropatía y estas cosas. Y este es uno de los elementos que nos ayudan a diferenciarlos. Listo, sigamos entonces con estas enfermedades, con la que personalmente a mí me parece la más fascinante, que es la enfermedad de Fabry. Y recordemos que esta es recesiva ligada al X. Entonces, como ya les había mencionado, podría decirse que es casi exclusiva de los hombres, pero hay mujeres que también lo pueden presentar, obviamente en una menor proporción. Y tenemos que esta es la segunda más común. Sin embargo, es subdiagnosticada y hay algunos textos que mencionan que incluso podría llegar a ser más prevalente que la enfermedad de Gaucher. ¿Y por qué esta enfermedad es subdiagnosticada? ¿Por qué se hace un poco de diagnóstico de esta? Primero, porque son diagnósticos tardíos, porque el diagnóstico se hace en promedio en varios estudios que han hecho 16 años después de iniciar los síntomas. Además, los síntomas son inespecíficos y aparecen, los síntomas más característicos aparecen tarde en la adultez y como tiene muchísimos genes que pueden causar la enfermedad, es difícil hacer un screening porque hay más de 11 genes que pueden causar la enfermedad, entonces hacer una tamización neonatal o prenatal requeriría demasiadas cosas o un análisis demasiado exhaustivo de muchos genes, lo que haría que no fuera costo efectivo y que no pudiera hacerse como tamización. Además, esta enfermedad de Fabry representa o puede llegar a representar entre el 1 y el 2% de pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis. Además, pueden representar del 3 al 4% de los ataques cerebrovasculares criptogénicos, es decir, aquellos que no tienen
una causa determinada, una causa específica y que no se les encuentra. Entonces, pacientes que no tienen riesgo cardiovascular, no tienen antecedentes familiares o no tienen otra enfermedad que lo expliquen, la enfermedad de Fabry podría llegar a representar el 3 al 4%. Y también puede llegar a representar el 3 al 4% de las hipertrofias ventriculares, que no tiene explicación, y las cardiomiopatías hipertróficas. En esta enfermedad, ¿qué sucede? Va a haber una disminución de la alfa-galactosidasa tipo A y se va a acumular globotriaosilceramida o galactosilceramida, y esto va a llevar a inflamación y fibrosis, como ya vamos a ver. Pero principalmente, ¿qué se va a fibrosar y qué se va a inflamar en esta enfermedad? Se va a inflamar y a fibrosar esto, el endotelio de los vasos sanguíneos. Entonces es como si fuera un tipo de vasculitis. Y en esta enfermedad lo que sucede es que se inflaman los vasos, y una vez se inflaman los vasos puede llegar a haber hipoperfusión. Y con esta hipoperfusión pues se van a afectar múltiples órganos, como sería el riñón. Entonces por eso la enfermedad renal crónica, el corazón. Entonces sucede lo mismo o de forma muy similar que sucedería en un paciente con un infarto agudo del miocardio, que se desarrollaría una falla cardíaca, pero además como hay inflamación y fibrosis, este corazón pues va a ser hipertrofia, y por eso va a generarse una cardiomiopatía restrictiva o con fracción de eyección conservada. También va a haber hipoperfusión a nivel cerebral, entonces por eso los ataques cerebrovasculares en estos pacientes. Y a nivel de la piel también hay esta hipoperfusión que se va a manifestar como angioqueratomas, que ahorita vamos a ver. Y a nivel de los nervios también va a haber esta hipoperfusión que se manifiesta como dolor neuropático. Entonces, si bien entendemos esta fisiopatología, podemos entender los hallazgos clínicos de estos pacientes y la explicación que tienen. Entonces, aquí tenemos este cuadro que nos explica la progresión clínica de la enfermedad, que es la acumulación y la fibrosis con inflamación. Y esto nos va a llevar a que los pacientes tengan dolor neuropático, intolerancia al ejercicio, síntomas gastrointestinales por la afección de las arterias mesentéricas, hipohidrosis, cambios corneales y angioqueratomas. Y todo esto nos va a llevar a cambios a nivel renal, que me van a llevar a una enfermedad renal crónica, a una afección cardíaca, que me llevan a disfunción diastólica, porque es hipertrófica, por eso es diastólica, y sería con fracción de eyección conservada, por lo que traduce igual mayor mortalidad. Y también me traduce en lo que sería infartos, ataques cerebrovasculares de zona posterior especialmente, y esto lleva a que estos pacientes tengan mayor morbilidad y mortalidad. Tanto así que un paciente con enfermedad de Fabry tiene una expectativa de vida 20 a 30 años menor que la población en general. Entonces, por eso es tan importante en su fisiopatología y reconocerla por este amplio subdiagnóstico que tiene. Y como les mencionaba, estos ataques cerebrovasculares se dan principalmente de circulación posterior. Entonces, todo paciente con ataque cerebrovascular de circulación posterior, donde yo no vea un claro hallazgo o algún claro factor de riesgo tipo riesgo cardiovascular, antecedentes familiares de ataques cerebrovasculares, o cosas así como hiperlipidemias, hipercolesterolemias familiares, se debe empezar a pensar en una enfermedad de Fabry. Entonces, aquí está esta línea del tiempo, de pronto un poco modificada por mí, donde vemos que los primeros hallazgos son aquellos neurológicos que son entre los 5 y los 6 años aproximadamente, que es como dolor neuropático, que ahorita vamos a ver cómo es, con hipohidrosis, con retraso en el crecimiento y dificultades escolares. Bastante inespecífico, excepto por la hipohidrosis y el dolor neuropático. También empiezan a hacer hallazgos oftalmológicos que ahorita vamos a ver que son muy característicos, pero muy difíciles también de ver. También hacen hallazgos gastrointestinales como diarrea postpandrial, con náuseas, con dolor. Y ya a medida que van avanzando en la vida, pues empiezan a hacer lo que son los angioqueratomas, que ahorita vamos a ver. Hacen tinnitus y proteinuria, que indica el daño el daño a nivel renal que hacen estos pacientes. El dolor, lo más importante es que es el síntoma más incapacitante. Tanto así que en estos pacientes hay altas tasas también de depresión, y muchos por este dolor tienen ideaciones suicidas. Y además este dolor, como mejora con neuromoduladores, muchas veces estos pacientes, pues bueno, si bien los neuromoduladores son los que se utilizan para tratar este tipo de dolor,
a veces esos pacientes, como las benzodiazepinas son neuromoduladoras y les ayudan en este tipo de dolor, pueden llegar a generar dependencia. Entonces tienen también muchas comorbilidades, multicomorbilidades psiquiátricas. Y el dolor, este dolor neuropático empieza distal, es un dolor como de ardor, es un dolor urente en palmas y plantas que se empieza a irradiar proximal. Y es desencadenado principalmente por factores externos como el calor, el estrés, el ejercicio o la fatiga. Entonces es importante indagar esto en los pacientes y cuando un paciente les llegue con esto, es importante valorarlo adecuadamente. ¿Qué hallazgos pueden hacer estos pacientes? Entonces, los angiokeratomas que les mencionaba son estos, son bastante característicos de la enfermedad de Fabry. Sin embargo, no son tan floridos como en esta imagen, sino que a veces están ocultos, incluso, por ejemplo, en las partes mediales de las piernas, a nivel testicular, a nivel axilar. Entonces, es importante examinar bien a los pacientes y preguntarles que si tienen algo en la piel y preguntarles y mirar incluso y llegar y desvestir al paciente y mirar si tiene alguno de estos hallazgos. Además, a nivel oftalmológico hacen este hallazgo que es muy específico y muy característico, pero es muy difícil de ver, que es la córnea verticillata, que es estas proyecciones que hay a nivel corneal y que se presentan en estos pacientes con enfermedad de Fabry. Vemos aquí también los mismos hallazgos, pero en serio es muy, muy difícil de ver y por eso hay que hacer un muy buen examen físico y para llegar a estos diagnósticos de enfermedad de Fabry. Y también a nivel cardíaco hacen esta rayita que vemos aquí señalada por la flecha, que lo describen como un engrosamiento septal de tipo binario, que es, la verdad, muy característico de los pacientes con enfermedad de Fabry, pero es también muy difícil de ver y que se puede llegar a confundir con un músculo papilar. ¿Por qué se da este hallazgo? La verdad no saben muy bien, pero se encontró que los pacientes de Fabry lo tenían, mientras que los controles no tenían este hallazgo y digamos, ayuda mucho a llegar a este diagnóstico. Listo. Ya después de haber visto estas enfermedades, continuamos con lo que es la enfermedad de Tay-Sachs, que también se ve más en judíos askenazis, como en las anteriores, excepto en la de Fabry. En esta hay deficiencia de exosaminidasa de tipo A y afecta principalmente el cerebro y hay acumulación de gangliosidos tipo GM2. Y en la presentación clínica de esta es el niño que comienza con un desarrollo normal, que empieza bien, pero que a los 6 meses se queda en el desarrollo, se queda en el crecimiento y empieza a hacer una regresión de todo este desarrollo y de todos los hitos neurológicos y musculares y físicos que estaba haciendo. Entonces empieza a tener hipotonía, parálisis, convulsiones, hiperacusia, megalencefalia severa y empieza a regresar. Y fallecen a los 4 años porque las formas juveniles y adultas son raras, la verdad son bastante raras, porque si bien esta es una enfermedad muy rara y las formas juveniles y adultas lo son mucho más. Y el problema de esta enfermedad y la alta mortalidad es que las enzimas de reemplazo no atraviesan barrera hematoencefálica. Y en esta enfermedad, pues el problema se encuentra principalmente a nivel del sistema nervioso central. Entonces este es el problema y tienen un pronóstico bastante ominoso. Dentro de los hallazgos que hemos estado viendo que podrían llamarse específicos, están estos que son los lisosomas en forma de capas de cebolla, que se ven así, que parecen con muchas capas. También a nivel cerebral del sistema nervioso central hacen afecciones talámicas, infartos talámicos y de los ganglios basales. Entonces aquí vemos, por ejemplo, estas intensidades a nivel talámico en esta en T1 y aquí en T2 también pues vemos el mismo hallazgo y hacen también atrofia cerebral y pues cambios negativos a nivel del sistema nervioso central. Y a diferencia de la enfermedad de Gaucher, que si bien podría decirse que podrían llegar a parecerse, estos pacientes no hacen organomegalia, no hacen hepatoesplenomegalia, no hacen ninguna afeccionosa, sino que más bien todo se encuentra a nivel del sistema nervioso central. Y obviamente la mancha retiniana rojo cereza, que es muy característica y que ya hemos visto en las demás enfermedades. Continuando, y ya para terminar con las enfermedades, con las esfingolipidosis, está la enfermedad de Kraft, que es también llamada la leucoencefalopatía de células globosas. ¿Y en esta qué sucede? Sucede que hay una deficiencia de galactocerebrosidasa y se va a aumentar galactocerebrósido y psicosina. Y esta psicosina, pues hasta el nombre dice que es mala, lleva a un tipo de inflamación a nivel cerebral
que hace que se destruyan los oligodendrocitos del sistema nervioso central. Y esto hace que el niño se presente con irritabilidad en el primer año de vida, con deterioro neurológico, alteraciones visuales y progresivamente en la muerte. Y también como tiene esta afección del sistema nervioso central casi tan específica, hace que no haya una terapia de reemplazo enzimático y por eso la muerte se da de forma tan temprana. Aquí vemos este hallazgo, entonces aquí está la leucoencefalopatía, entonces los oligodendrocitos se empiezan a destruir y se ve este hallazgo, y es de células globosas porque los macrófagos, pues la microglía, lo que empieza a hacer es fagocitar el galactocerebrócido de la citocina y empiezan a formar células gigantes multinucleadas que se ven de esta forma y son las células globosas que son características de esta enfermedad. Bueno, ya para terminar, entonces, está el diagnóstico de estas enfermedades. Como hemos visto, es un diagnóstico difícil, son enfermedades difíciles de diagnosticar por todas las razones que acabamos de ver, pero no es imposible diagnosticarlas, incluso estando en Colombia con de pronto las limitaciones que podamos llegar a tener, porque ¿qué se necesita para el diagnóstico? Se necesita primero la sospecha clínica. ¿Y para qué? ¿Y cómo obtengo yo una sospecha clínica? Con el conocimiento. Uno solamente va a diagnosticar lo que conoce. Entonces, ¿cómo hacemos para conocer? Pues haciendo cosas como la que estamos haciendo ahora, aprendiendo por nosotros mismos, aprendiendo de los demás y muchas otras cosas que nos hacen mejores clínicos. También hay que hacer un examen físico exhaustivo, obviamente, como vimos, por ejemplo, en las angioqueratomas o en las manchas retinanas rojo cerezas, hacer un buen fondo de ojo, porque esto es lo que nos va a dar las claves del diagnóstico. Y trabajo en equipo, cosa que nos falta de pronto a veces a los médicos. Entonces, saber que yo tengo limitaciones como ser humano, que hay personas que tienen más conocimiento en algunas cosas, en áreas más que yo, y entonces hay que trabajar en equipo para llegar a estos diagnósticos, porque son diagnósticos que requieren de un equipo multidisciplinar, medicina general que lo reconozca de forma primaria, también con genética, con neurología, con todo tipo de profesionales que nos van a ayudar a este diagnóstico y también en el manejo, porque el manejo también debe ser multidimensional y debe abarcar todas estas áreas y todas estas personas, porque solos es imposible. De hecho, casi todo en la vida hacerlo solos es imposible. Bueno, y pues si bien esto todo es clínico, podríamos llegar a tener algunas ayudas de laboratorio, como lo serían un extendido de sangre periférica. Esto ayuda muchísimo, no solamente para este tipo de enfermedades, sino que ayuda en serio a diagnosticar muchas cosas. Utilicen mucho el extendido de sangre periférica, que es bueno, bonito y barato, donde se pueden ver vacuolas en los leucocitos, que son características pues, de estas enfermedades. También en orina, no sé si en Colombia esto esté disponible, no lo sé la verdad, puede haber aumento de los oligosacáridos en orina, pero lo que sí sé que hay en Colombia, tal vez no de forma rutinaria o en cualquier lado, es la medición de quitotriosidasa, que es una enzima de los macrófagos que se ve activada en este tipo de enfermedades y en Colombia está disponible. Pues obviamente no en un primer nivel y tal vez le pongan muchos problemas para pedirla, pero sí podría llegar a pedirse para enfocar el diagnóstico de estos pacientes porque la tienen aumentada debido a este aumento de los macrófagos de la actividad de los macrófagos que tienen. Ya para el manejo es la verdad bastante complejo y como lo mencioné requiere un manejo interdisciplinar, pero el manejo de estas enfermedades se divide en dos. En terapias que van a reducir la síntesis de las cosas que se acumulan y en terapias que van a restaurar la actividad enzimática. Entonces, dentro de estas que restauran la actividad enzimática están aquellas que van a reemplazar la enzima como tal, están las que son chaperonas, está la terapia génica y están tratamientos no específicos. Entonces, por ejemplo, dentro de estos no específicos están trasplantes de médula ósea o cualquier otro tipo de trasplantes que puedan llegar a mejorar los síntomas de los pacientes. La terapia génica solamente está en etapas experimentales en modelos murinos donde se hace reemplazo genético con lo que serían virus y pues la terapia de fagos y todo esto y el sistema de CRISPR. También la terapia chaperona no está muy ampliamente utilizada, que esta consiste en que se da al paciente un fármaco que lo que hace es que activa estas enzimas dañadas. Y la que sí se usa muy ampliamente es esta, la de reemplazo enzimático, que es que se le aplica intravenoso al paciente la enzima que le hace falta.
Y el problema es que no cruzan la barrera hematoencefálica y últimamente se están intentando hacer ensayos clínicos que es donde se le aplique esto a los pacientes de forma intratecal, pero como son enfermedades raras, es difícil tener un número suficiente de pacientes para tratar, para ver los resultados de esto, entonces por eso son estudios que toman bastante tiempo. Esta se ha encontrado que sirve muy bien en la enfermedad de Gaucher tipo 1, en la de Fabry y en las mucopolisacaridosis tipo 1, 2, 4, 6 y 9. Ya estas otras, que serían la reducción del sustrato, es cuando se disminuye lo que no se puede degradar encima. Entonces, por ejemplo, en la enfermedad de Gaucher, que es eh, la, el glucocerebrócido, esta terapia va a disminuir la cantidad de glucocerebrócido, entonces ahí sí la enzima pues no va a tener, la enzima no tiene ningún problema en metabolizar y no va a haber acumulación de nada y digamos reduce esta acumulación y todos estos procesos. Para se encuentran dos medicamentos que son de acá, el miglustat y el iglustat, que se encuentran por vía oral. A veces se dan como terapia ayudante o se dan en los pacientes que no toleran este tipo de terapias, o en pacientes que como por tener esta afección del sistema nervioso central, pues no tienen la posibilidad de acceder a entonces se utilizan este tipo de manejo. Y ya con eso, pues quiero finalizar la charla con este recuento pues de las enfermedades, del tipo de la enzima que tienen, los hallazgos principales para que la puedan ver ahí, le toman pantallazo o algo en el video que vamos a subir a YouTube. Y me gustaría terminar con esta frase de Alexis Carrel, médico, fisiólogo, ganador del premio Nobel, que estudió mucho la parte de trasplantes y muchas otras cosas, y es que la calidad de vida es más importante que la vida misma. Y eso es lo que debemos darle nosotros a los pacientes. Ese es el nuevo paradigma de la medicina. Una medicina que no cura enfermedades, sino una medicina que dé calidad de vida. Y eso es lo que tenemos que buscar, especialmente con estos pacientes, pero con todos los que nosotros tengamos contacto. Muchas gracias.